por equipos. Lean muy bien la información que les describí en el documento para que sigan dichas instrucciones y el procedimiento quede muy claro para que sea más fácil para mí poder revisarlo. Hay un mensaje de un estudiante. No sé si está en este grupo Maite Escobedo Madera, no sé. Ah, sí, había sido yo. Se lo había enviado en la mañana. Nada más era para checar una cosa porque estaba batallando para cómo iba a acomodar los resultados y cosas así. De los problemas. Ajá. Muy bien, déjame ver. Sí, si quieres te doy una retro ya más de rato. Sí vi el correo temprano, pero como he estado en clases, no pude ahí contestarlo, pero veo bien el procedimiento. O sea, el procedimiento veo que sí está claro, están los diagramas, están las corrientes, están las sustituciones, sí. Sí, vas bien en ese proceso. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ándale. Si cualquier duda que tenga, pues me la pueden mandar. Bien, no sé si vieron los apuntes, pero ya en los apuntes que compartí, ya concluí y llegué a la fórmula para el cálculo del capacitor en el rectificador de media onda y para el rectificador de onda completa. Pues tenemos este circuito rectificador, tenemos la forma de onda de carga y descarga del capacitor. También definimos que el comportamiento de descarga es un comportamiento de tipo exponencial. Y nos quedamos aquí donde estábamos aproximando una serie de Taylor, el comportamiento de la descarga del capacitor. ¿Sí? Entonces la serie de Taylor es válida para valores pequeños de tau, es válida aquí, en esta región. ¿Sí? Nos quedamos con esa aproximación. El exponencial es aproximadamente igual a 1 más x, donde x es el exponente. Entonces aplicamos ese exponencial aquí, nos queda que esa exponencial sería 1 más el exponente. Y luego lo que hicimos es que el voltaje de rizo es voltaje máximo menos el voltaje máximo por E a la menos T' en RC. T' es el tiempo de descarga del capacitor. Entonces tuvimos este término exponencial, ¿sí?, por esta aproximación aquí. Y luego simplificamos, se nos cancelan ahí algunos términos. Se cancela este término con este. Y nos queda que el voltaje rizo es igual al voltaje máximo por el tiempo que hay entre pico y pico de salida, ¿sí?, entre RC. Entonces, en este caso, como el efecto de rizo es muy pequeño, se considera que T' es igual a Tp, que es el tiempo que hay entre pico y pico. Tp es el tiempo que hay entre este pico y pico. Tp es equivalente a 2 veces el periodo para un rectificador de onda completa y Tp es igual al periodo para un rectificador de media onda. Entonces, eso va a crear diferentes ecuaciones para el cálculo del capacitor si se trata de un rectificador de media onda o de onda completa. Entonces, T es el periodo de la señal de entrada del rectificador. Entonces, el periodo de la señal de entrada sería 2 veces el Tp. El Tp es el tiempo que hay entre pulso y pulso. Y el periodo sería, en este caso, desde aquí hasta acá. Entonces, vemos que el periodo sería 2 veces el tiempo que hay entre pico y pico. F es la frecuencia en Hz o ciclos por segundo. La frecuencia es 1 entre el periodo, como el periodo 2 Tp. Despejamos Tp, nos queda que es igual a 1 en 2 sobre la frecuencia. Nos vamos a la ecuación para el voltaje de rizo que acabamos de demostrar. Tuvimos el tiempo entre pico y pico, como 1 en 2F, y llegamos a la expresión final para lo que es el capacitor. Donde el capacitor se calcula como Vm entre 2F R por el voltaje de rizo para un rectificador de onda completa. Y le quitamos el 2 para un rectificador de media onda, por la cuestión del que el tiempo entre pico es igual al periodo del sistema. Con esto con esa fórmula ya desarrollada, nos podemos ir al problema que están resolviendo la vez pasada. Y ahora sí, si R es igual a 10 ohms y el switch se cierra, este switch, determina el valor del capacitor de tal forma que el voltaje de rizo no supere los 0.25 voltios. Entonces tenemos R igual a 10, el voltaje de rizo 0.25.
tenemos hoja número 1. Estamos a 3 de septiembre. Entonces, la resistencia, 10 ohms. El voltaje de rizo, ¿cuánto era? 0.25, ¿verdad? Es el que no supere ese valor de 0.25. Si nos vamos a los datos del problema, ocupamos el voltaje máximo, ¿no? Si ya lo calculamos. Voltaje máximo, así, 11.32. Es el voltaje máximo, que sería este. Que es el voltaje que llega aquí. Vamos a ocupar este voltaje máximo, 11.32. La frecuencia que nos dan es 60 Hz. Frecuencia es igual a 60 Hz. Entonces lo que yo tengo lo que es mi circuito. Tenemos los dos diodos. Y ahora queda conectada la resistencia de carga con el capacitor. Voltaje de salida. Sería aquí en el capacitor. Sería mi circuito. Y la posición de los diodos indica que la corriente va de tierra hacia la salida. Entonces, va a ser un rectificador de onda completa negativo. Entonces, tenemos ya el voltaje máximo y luego ya podemos usar la ecuación del capacitor. Dijimos que la ecuación te dice voltaje de rizo es igual al voltaje máximo presente en el capacitor sobre 2 veces la frecuencia de operación por el valor de R por C. Profesor, ahí el voltaje de pico no debería ser negativo o no se toma en cuenta el signo. No, en este caso no tomamos en cuenta el signo porque si tomamos en cuenta el signo tendríamos un capacitor negativo y no tiene significado. ¿Sí? Simplemente el signo indica la dirección en la cual se está cargando y descargando el capacitor. Pero aquí no se va a involucrar el signo en el cálculo porque un capacitor negativo no tiene significado físico. Vm es voltaje rizo, 2 veces la frecuencia por la resistencia. Entonces, de hecho, podrías tú considerar que es el valor absoluto, ¿verdad? Para no meter ahí algún signo. El voltaje rizo te dice que no supere de 0.25. Tenemos 0.25 voltios. Y luego por 2 veces. El 2 se queda porque es un rectificador de onda completa. La frecuencia es de 60 Hz, la frecuencia de entrada del rectificador. Y la resistencia de carga es de 10 ohms. Ya con esto tenemos una estimación del valor del capacitor. Hagan el cálculo, ¿cuánto les da? Eh, 3.33 milifaradios. Así es. 3.33 milifaradios sería el valor del capacitor. Estos capacitores son grandes, ¿eh? Generalmente debe ser un capacitor electrolítico. Si tengo por ahí el capacitor, tenemos las patitas. Sí. Generalmente electrolítico trae ahí una flechita. La flechita te indica el negativo. Entonces, el negativo sería la que, en este caso, la parte más negativa. En este circuito, la parte negativa estaría arriba. ¿Sí? El tierra sería el positivo. ¿Por qué de esa forma? Bueno, porque la parte negativa va arriba porque aquí vamos a tener un voltaje negativo de 11.32. ¿Sí? Entonces tierra va a ser más positivo que 11.32. Entonces tengan mucho cuidado por la forma como va a estar conectado el capacitor. Porque no podría, si lo conectamos al revés, se nos infla y va a explotar ahí el capacitor. Entonces
Entonces tengan mucho cuidado. Entonces esa terminal, la de la mosquita o la de la indicadora aquí, tiene que ir al nodo más negativo. Si fuera un rectificador de onda completa positivo, este iría a tierra. Y este terminal iría en la parte de arriba. Digo, nomás tengan mucho cuidado con eso. ¿No tengan preguntas? Si los diodos estuvieran al otro lado, sí sería la conexión como debe ser. Sí, sería este en la parte de arriba y este tierra. En dado caso que su vez fuera un rectificador de onda completa de ciclo positivo. También nos indica por ahí que calculamos el voltaje pico inverso. Que es el VPI. Para el voltaje de pico inverso podemos considerar que está abierto cualquiera de los diodos. Entonces dibujamos otra vez el circuito. Vamos a considerar que está abierto el diodo de arriba y que está conduciendo el diodo de abajo, inferior. ¿Lo consideré como un diodo ideal? No, ¿verdad? Creo que sí consideré la caída de 0.7. Sí, arriba menciona que son para cada diodo 0.7 volts. Entonces, si el diodo conduce en esa dirección, entonces tenemos más o menos 0.7. Lo que ahí no menciona es la resistencia del diodo. La tomamos como si fuera cero. Sí, si no consideran la resistencia interna del diodo, consideramos que RF vale 0. 0 ohms. ¿verdad? Entonces tenemos, esta condición de abajo sería polaridad más menos. Sería el BM. Vamos a trabajarlo con BM. BM es el voltaje máximo. Y voy a considerar el BPI de esta forma. De esa polaridad. Tú aquí puedes elegir la polaridad que tú quieras. Puede ser más, menos, menos, más. Eso es irrelevante. Voltaje de salida máximo. ¿Okay? Entonces, tú vas a agarrar un recorrido que empiece en un punto y acabe en un punto. Entonces, yo empiezo en tierra. Me vengo así. ¿Sí? Y puedo terminar en tierra. ¿Sí? O me vengo así, 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 y termino en tierra. ¿Sí? Entonces tú decides cuál es el que va a tomar. Vamos a agarrar este camino, que es el que tiene menor oposición a la corriente. Esto. Entonces, si vemos aquí, si podemos un multímetro o un osciloscopio, ¿sí? Lo que voy a medir es la diferencia de tensión que hay entre este y este. ¿Sí? Que básicamente va a ser casi el doble de la tensión, ¿verdad? Si me vengo por acá, este voltaje va a ser casi igual a este, porque la única diferencia entre este y este es la caída de 0.7. Entonces, básicamente, tu voltaje pico inverso estaría viendo la salida del transformador. Si me vengo así, menos Vm, más Vpi. Si me vengo por aquí, sería más 0.7. Y este es irrelevante, ¿verdad? Porque si compara este con este, realmente este es despreciable. Menos Vm. Entonces el BPI, pues aproximadamente, pues va a ser 2 veces Vm menos la caída de 0.7. ¿sí? Entonces, estoy tomando el voltaje máximo de salida, ¿sí? voltaje pico. ¿sí? Entonces sería una aproximación. El Vm es de ¿cuánto dijimos? Es de 11.32. ¿no? ¿Cuánto nos da eso? $21.94. 21.94, que casi son 22 volts. Entonces el voltaje pico inverso que debe soportar el diodo, pues es casi de 22 voltios. ¿verdad? Es decir, cuando se polariza inversamente el diodo, debe soportar esa tensión. Y ya con eso pues concluimos este
este ejercicio. Les encargo también ver el ejemplo. Pero ahí, ¿por qué tomamos el voltaje de pico positivo, si era negativo, PM? Bueno, yo estoy tomándolo en cuenta por esta polaridad. Si me hubiera venido así, sería menos, más, más, más. Si me voy así sería menos, menos, menos. ¿Sí? Entonces aquí lo que importa es el signo que está ahí. Es menos el valor de BM, que es 11.32. ¿Sí? Ese sería el signo. Casi al igual, el voltaje que va a soportar el diodo va a ser la suma de estos dos. Puede ser positivo o negativo. El signo nomás indica la dirección en que tomaste la polaridad. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, si esta polaridad lo hubiera tomado yo menos más, hubiera quedado negativo. Pues básicamente el signo nomás lo que indica es cómo tomaste la polaridad. Lo importante es el valor, cuánto va a soportar, que en este caso son 21 o 22. ¿Sí? Positivo o negativo nomás indica cómo lo están midiendo. Vamos a seguir. Entonces, hay que ver el ejemplo 2.3. El ejemplo 2.3, página 75, te dice, determinar la capacitancia necesaria para producir un voltaje de rizo particular. Considere la posibilidad de un circuito rectificador de onda completa con una señal de entrada de 60 Hz. Te dan la frecuencia. Y un voltaje de pico de salida de 10 voltios. Suponga que la resistencia de carga es de 10 kiloohms. Y que el voltaje de rizo se limita a 0.2. Y se calcula la ecuación. Entonces vemos que este ejemplo es muy similar a este, únicamente que el valor de resistencia pues es muy grande, 10 kiloohms. Ahí hay que calcular el valor de capacitor, te queda 41.7 microfarados. Entonces vemos que el capacitor es más pequeño que el que salió aquí, que es de 3.33. ¿Por qué? Por el valor de la resistencia de carga. Y la resistencia es pequeña. Al hacer un valor pequeño de resistencia, hay mayor corriente. Entonces, el capacitor que se requiere debe tener una mayor capacidad de almacenamiento, que es más grande. ¿Sí? Y cuando la resistencia es más grande, la capacitancia pues, se reduce. ¿Sí? Es una relación inversa. Y luego te da un comentario. Si el voltaje de rizo se ha de limitar a un valor más pequeño, debe utilizarse un capacitor de filtro mucho más grande. Tengamos en cuenta que la amplitud del voltaje de rizo y el tamaño del capacitor de filtro están relacionados con la resistencia de carga, ¿sí? Que es lo que acabo de comentar. Entonces, ese ejercicio va de acuerdo a lo que estamos ahorita siguiendo. Y luego viene otro ejercicio por ahí. Es el ejercicio 2.3. Ese ya a ustedes les toca ahí resolverlo. Vamos a hablar de la corriente en el diodo. Si nos vamos a la forma del voltaje de salida en la carga para un rectificador de onda completa, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, el voltaje en la entrada del circuito de rectificador es más grande que el voltaje en el diodo. Entonces, el diodo se abre. ¿Sí? Entonces, desde este tiempo a este tiempo X, aquí el diodo está, aquí el diodo está, en este caso está conduciendo, ¿verdad? Conduce. A partir de este pico hacia abajo, el diodo se va a abrir, ¿por qué? Porque el voltaje en la entrada del circuito va a ser menor que el voltaje que tenemos en la salida. Entonces el capacitor comienza a descargarse a través de la resistencia de carga. Si nos vamos al circuito, vamos a ponerlo aquí de manera simplificada. Aquí tengo el voltaje de entrada BS, que sería este. Y este sería el voltaje
Aquí tendría el voltaje de salida. O voltaje en el capacitor. Entonces vemos, este es el voltaje en el diodo. La diferencia de voltaje en el diodo es igual a lo que tengo en BS menos lo que tengo en la salida. Sí. ¿Qué pasa si BS es mayor que B0? ¿Cómo está el diodo? ¿Conduciendo o no conduciendo? Cuando BS es mayor que B0. ¿Conduciendo? Está conduciendo, entonces siempre que este señal sea más grande que el voltaje de salida, va a conducir, ¿sí? El diodo. Entonces, en este punto es el límite. Aquí el voltaje de salida y el voltaje de entrada es el mismo. Cuando la entrada empieza a disminuir, por ejemplo aquí el voltaje de entrada es menor que el voltaje de salida, que es este, porque aquí el capacitor se empieza a descargar. Entonces, cuando el voltaje de entrada disminuye con respecto al voltaje de salida, el diodo deja de conducir. El diodo se abre, se desconecta. Cuando nuestro diodo se desconecta, entonces hay una corriente que sale del capacitor hacia la carga. Esta corriente IS sería esta, que es la que generaría este voltaje, esta tensión. Porque esta corriente IS, al pasar a través de resistencia, genera la tensión de salida. Entonces, esta tensión que es la descarga del capacitor, es generada por la corriente IS, ¿sí? Por esta corriente, que es la corriente de salida del capacitor. Entonces, cuando el capacitor, esta corriente se empieza a descargar el capacitor y llega a este punto de aquí, la entrada otra vez sobrepasa el voltaje presente aquí. Entonces, en ese caso, este es mayor a este y otra vez el diodo conduce. Y cuando el diodo conduce, el voltaje en el capacitor vuelve a cargarse hasta el valor máximo aquí, porque este diodo inyecta una corriente del diodo. Aquí hay una corriente en la resistencia y hay una corriente en la capacitancia. Entonces, se empieza a cargar otra vez. Entonces, aquí se carga el capacitor. Y luego cuando la entrada empieza a disminuir, el diodo se abre y el capacitor otra vez comienza a descargarse a través de resistencia. Y aquí se vuelve a cargar y es un proceso de carga y descarga. Entonces, ese es el voltaje de salida. Ahora, si yo monitoreo la corriente en el diodo, voy a ver que durante el tiempo de descarga y descarga, durante ese tiempo es cuando conduce el diodo. Ahí hay corriente. Diodo. Entonces la corriente tiene esta forma. Sería la corriente en el diodo. Y ese sería corriente en el diodo máxima. ¿Sí? Esto lo pueden ustedes ver en la página 76. Entonces, aquí conduce el diodo. Entonces, cuando el diodo conduce, ¿sí?, la corriente comienza a disminuir, ¿sí?, comienza. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque el capacitor es como un tanque, ¿sí? Entonces se te descarga el capacitor y aquí se está llenando. Y conforme avanza el tiempo, ya no requiere tanta carga, porque aquí ya se llenó el tanque. Por eso la corriente tiene ese comportamiento. Y se puede monitorear esa corriente de esta forma. Les voy a dar un tip práctico de cómo medir esa corriente. Estamos a 3 de septiembre. Hoja número 2. Tenemos nuestro rectificador, tenemos el transformador, tenemos la fuente de señal de alterna, BP. Aquí está el transformador con derivación central. Aquí tengo un diodo 1.
Aquí tengo un diodo 2. Tengo la resistencia de carga R. Y en paralelo tengo el capacitor. Aquí tengo la salida. Voltaje BS. Voltaje BS. Vamos a poner que es un transformador de 4-1. Que BP es una señal de 127 volts eficaz a una frecuencia de 60 Hz. El voltaje BS, 2 veces el voltaje en el secundario, pues va a ser igual a lo que tenga el voltaje en el primario sobre 4. Sería 127 volts eficaz dividido entre 4. No sé cuánto nos da eso. $31.75 volts eficaz. Entonces, voltaje S, RMS sería 2 veces 31.75 volts. RMS. Por 2 tendría, perdón, entre 2, ¿verdad? Entre 2. Para sacar BS. BS sobre 2. Sería 31.75 entre 2. Nos da 15.87, ¿verdad? Volts. Sí. Entonces BS pico sería 15.87 volts eficaz multiplicado por raíz de 2. Para sacar el pico. Nos da 22.45 volts pico. Ese sería el valor de pico que tendría yo aquí en el secundario. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo quiero, vamos a suponer que la resistencia de carga es de 100 ohms. Y yo deseo un voltaje de rizado de 0.5 volts. ¿Sí? El rizado. Calculamos el capacitor que se requiere. Sería 2 veces la frecuencia por la resistencia por el voltaje de rizado. Hagan ustedes el cálculo. ¿Cuánto les da? Sí, 2 veces por 60 por 100 ohms. 16.6 milifaradios. 16.6 milifarads. Sí. Sí, vamos a suponer que la caída de tensión fuera de 0.7 en el diodo. Entonces, el voltaje máximo, el VM, presente en el capacitor, pues sería de 22.45 volts menos 0.7, que sería la caída de tensión. ¿Cuánto nos da eso? Es 21.75. Volt pico máximo. Quiere decir que el capacitor, el valor máximo que llegaría sería VM aquí. De salida. Sí, VM. El rizado de punto 5, el rizado, quiere decir que la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo sería de 0.5 volts. Quiere decir que el valor mínimo sería BL, sería el voltaje N menos el voltaje de rizo. 21.75 menos 0.5. Sería 21.25, ¿eh? Sí. 25 volts. Sería el nivel de
de rizado de nuestro circuito. Entonces yo esperaría, si mido el voltaje en salida con un osciloscopio, voy a ver esto. Ahora, yo quisiera medir la corriente que circula en el diodo. Entonces va a ser esto. Voy a conectar aquí en serie. Lo voy a llamar RX, una resistencia RX. Esta resistencia RX va a ser de 1 ohm. A este nodo lo voy a llamar nodo 2 y a este nodo 1, B2 y B1. ¿Sí? Para que me entiendan lo que voy a hacer. Entonces, este B2 sería la punta, si vas a colocar un osciloscopio, la punta la colocas aquí y la otra punta la conectas de este lado para medir la corriente. Pero vas a medirla como voltaje. Entonces tú vas a tener en tu circuito la R. La RX. Y es B2 y B1. Esta punta dijimos que es B2 y esta es B1. Yo tengo un osciloscopio. Y aquí en el osciloscopio, yo quiero ver la corriente. Sí. Quiero ver la corriente en el diodo. Entonces el osciloscopio tiene un canal 1 y un canal 2. Lo voy a poner aquí, canal 1 por decirlo. Es el positivo del canal 1 y es el negativo. Pero el propio osciloscopio también tiene una punta, tiene también lo que es el cable de alimentación. Es el cable de alimentación. El cable de alimentación tiene 3 terminales. Tiene la terminal positiva. Tiene la terminal negativa. Y tiene la tierra física. Tierra física. Esta tierra física. ¿Sí? Esta tierra física. Positiva y negativa. Generalmente, en una aplicación, en un osciloscopio, ¿sí? El negativo y la tierra física están puenteados. Estos dos están puenteados. ¿Sí? El negativo es tierra física. Entonces, si yo conecto el osciloscopio aquí, es el positivo y es el negativo. Para ver este voltaje, ¿sí? Por aquí va a circular una corriente, que es la corriente del diodo que yo quiero medir. ¿Sí? Pero observa, este negativo, ¿sí? ¿Está dónde conectado? ¿Qué es esto, dijimos? Tierra física. ¿Sí? Tierra física está conectado aquí. Esa tierra física es diferente de esta. Esta tierra es tierra aislada por el transformador. Esa es tierra física. Entonces, si tú no haces algo apropiado para evitar lo que va a suceder y conectas así como está, este va a ser tierra física. ¿Sí? Y el circuito que se está generando es el siguiente. Tú tienes esta tierra, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta nomás este. Está el diodo 1. Está la resistencia RX. Y esta es esta tierra. ¿Sí? Y esta tierra está conectada aquí. Es decir, tú estás conectando el secundario del transformador con el primario del transformador. Y eso es un cortocircuito. Cuando tú intentes medir el voltaje en la resistencia RX, ¿sí? Lo que va a suceder es, ¿sí? Te va a explotar lo que está ahí. ¿Sí? Se te va a quemar tu circuito. Eso es lo que va a suceder. Pues ten mucho cuidado. No andes haciendo esto si no sabes. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Bueno,
El cable de alimentación del osciloscopio, si lo vemos, está así y tiene tu tierra física. Así da. Es el cable de alimentación. ¿Sí? Hay que colocar un adaptador. Un adaptador para romper el lazo de tierra. Ese adaptador, todos lo conocen, es un de color naranja o gris. Es un bloquecito así. Entran 3 cables, ¿sí? Y salen 2. De esa manera se rompe el lazo de tierra de lo que es la conexión física del osciloscopio. A eso se le llama flotar el osciloscopio. Entonces lo que hay que hacer, hay que flotar el osciloscopio. Entonces se flota. Entonces lo que hace es lo siguiente. Yo tengo el cable positivo, tengo el cable negativo del osciloscopio y tengo la tierra física. Este va a tierra física. ¿Sí? Coloco el adaptador. El adaptador pasa el cable positivo, pasa el cable negativo, pero tierra física queda aislada. ¿Sí? Esta no se conecta, porque nomás entran 2. ¿Sí? Entonces, es decir, esta terminal, aquí entra la terminal, pero esta queda aislada. Entonces, ahora sí, al colocar el adaptador, la tierra física queda desconectada ya de tu negativo. Entonces, ahí ya aislaste tu circuito. Ahora sí, al hacer eso, ya no es tierra física. Ahora sí la corriente va a pasar, ya no se hace el cortocircuito, tu circuito ya va a quedar ya funcionando de manera apropiada y por ley de Ohm, la corriente en el diodo va a ser igual a la diferencia de tensión entre la resistencia X. ¿Pero cuánto vale la resistencia X, dijimos? 1 ohm. Entonces, ID va a ser igual a V2 menos V1. Quiere decir que la corriente del diodo, ¿sí?, va a ser igual al voltaje que tengas en la resistencia. Entonces tú vas a ir al osciloscopio y vas a ver la forma de onda de corriente. Lo que viene así, y luego cuánto va. Y esa sería la corriente en el diodo. Entonces tú vas a medir esa corriente, en el diodo, que es esta área. Esa sería la manera de medir la corriente del diodo. Tú vas a ver que la corriente del diodo únicamente va a estar durante este voltaje de rizo. Permítanme, nomás un minuto, no se me vayan, para ver si consigo el adaptador, porque a lo mejor se están imaginando algún monstruo o algo. Ambos algo, todos lo utilizan, permítanme.
No se me vayan, aquí sigo. 2 minutos nomás. Permítanme. Listo, ya estoy con ustedes. Si tengo, aparte mi internet está muy lento. Voy a compartir rápidamente ya para terminar esto. Es el adaptador. A lo mejor ya lo Está muy lento el internet. Profesor, entonces si a un equipo o por ejemplo un cable tiene la conexión de tierra física, pero estamos en un lugar donde no tiene la conexión de los tres, ¿no pasa nada si le quitamos la tierra física? Puede ser peligroso, ¿verdad? No es muy recomendable. En este caso sí. Observen, el cable osciloscopio, el positivo irá aquí, el negativo es la tierra física, ¿verdad? Y eso es lo que sale. Vean cómo la tierra física está aislada. ¿Sí? Entonces, con este adaptador, que son estos que ustedes ya, a lo mejor ya han visto por ahí, hay unos son de color naranja, otros son de color gris. Con esto puedes romper lo que es la tierra física. Aquí está uno de color oscuro. A ver si entra. Bueno, nada más déme chance de... ¿No sé, hay preguntas? Muy bien, pues déjenme ver la asistencia, 31 estudiantes. Ahí, Guillermo, ¿estás cargando una imagen? Sí, ándale, ya Guillermo ya cargó ahí el adaptador, ¿verdad? Entonces, ese adaptador se conecta en el osciloscopio para romper la conexión a tierra y no hacer un cortocircuito. Es bien importante, ¿eh? Cuando vayan a hacer mediciones así, donde un cable no esté a tierra, el negativo no esté a tierra, pues tienen que hacer eso. Si no colocan esto, sí va a sufrir un fallo el sistema. Muy bien. Bueno, los dejo porque ya es la hora. ¿Sí? Nos vemos el día viernes, el lunes. Sí. Saludos.